Soy Marina, tengo 47 años y vivo en un piso pequeño pero acogedor en Valencia, en una calle donde siempre huele a pan recién hecho por las mañanas. Aquel día, sin embargo, mi rutina tranquila se rompió en cuestión de segundos. Todo empezó con un ruido leve, metálico, como un golpecito repetido que no encajaba con ningún sonido habitual de mi casa. Me levanté pensando que tal vez una cacerola se había movido dentro del mueble del fregadero. Pero al abrir la puerta, el reflejo plateado del agua en el suelo me paralizó. Un hilo constante caía desde la tubería y formaba un pequeño charco que crecía demasiado rápido. Sentí ese cosquilleo desagradable en el estómago, esa mezcla de preocupación y prisa que aparece cuando algo se estropea justo cuando menos lo esperas. Cerré la llave de paso con manos tensas, respiré hondo y me repetí mentalmente que no era el fin del mundo. Pero aún así, la humedad en el suelo, el silencio repentino y la idea de una posible inundación me hacían caminar más deprisa de lo normal. Cogí el móvil y llamé a la empresa de reparaciones del barrio. La mujer que respondió no tardó ni 30 segundos en decir: le enviamos a un técnico. Llega en unos minutos. Unos minutos. Aquello me sonó casi milagroso. Puse toallas en el suelo, abrí las ventanas y traté de distraerme con el sonido habitual de la calle, aunque mi mirada volvía siempre al fregadero como si temiera que algo peor pudiera ocurrir. Cuando por fin sonó el timbre, me sobresalté. Abrí la puerta y me encontré frente a un joven que, sinceramente, no era lo que yo esperaba. Llevaba un mono de trabajo azul, el pelo castaño revuelto como si hubiera corrido para llegar a tiempo, y una caja de herramientas en la mano. Su expresión era amable, casi luminosa, pero en sus ojos había un toque de nerviosismo que lo hacía parecer aún más joven. «Buenos días, soy Javier, vengo por la avería», dijo con una sonrisa que me desarmó durante un segundo. Asentí, sin poder evitar observarlo con cierta sorpresa. Tenía 25 años, como mucho. Su postura era firme, segura, pero sus ojos buscaban los míos con una mezcla de respeto y curiosidad que no veía desde hacía mucho tiempo. «Pasa, por favor». «Es en la cocina», le indiqué, retrocediendo para dejarle espacio. No había terminado de explicarle lo que había ocurrido cuando Javier ya estaba arrodillado frente al fregadero, abriendo el mueble y examinando las conexiones. Se movía con rapidez, como si quisiera demostrar que sabía exactamente lo que hacía. Sus herramientas tintineaban suavemente mientras él ajustaba una pieza, luego otra, inclinando la cabeza para escuchar el sonido del agua retenida. Me quedé de pie, observándolo sin querer interrumpirlo. Había algo particular en él, la manera en que fruncía el ceño concentrado, en que respiraba hondo antes de soltar una pieza, en que se esforzaba por mantener una calma profesional, aunque el brillo en sus ojos revelaba que estaba evaluando cada milímetro de la tubería. «La fuga es más profunda de lo que parecía», murmuró sin apartar la vista. «¿Eso significa que es peor?», pregunté, sintiendo como mis manos se entrelazaban solas. Él levantó la cabeza un instante, y nuestros ojos se encontraron por primera vez desde que había entrado. Su mirada era clara, cálida, inesperadamente segura. «No necesariamente. Pero puede que tarde un poco más», respondió con un tono tranquilo, como si quisiera quitarme el miedo de encima. Volvió a inclinarse y a trabajar, pero pude ver cómo la llave resbalaba ligeramente en su mano, cómo apretaba los labios cuando algo no encajaba. No era un fallo evidente. Era ese pequeño gesto que solo alguien atento podría notar. Y yo lo noté. La tubería estaba más dañada de lo que él pensaba y, aunque intentaba disimularlo, había algo que no le salía como quería. Él lo intentó una vez más, pero el agua volvió a filtrarse, terca e insistente. Javier soltó el aire, muy despacio, como si no quisiera demostrar frustración. Pero lo sentí. Y en ese instante, sin saber por qué, tuve la sensación de que esta avería era solo el principio de algo que ninguno de los dos había previsto aquel día. Durante los primeros minutos pensé que Javier solo necesitaba tiempo, que aquel gesto concentrado que tenía era suficiente prueba de que estaba seguro de lo que hacía. Pero poco a poco, observando su postura, sus intentos repetidos y la forma en que sus dedos se tensaban cada vez que la pieza no encajaba, comprendí algo: no lo estaba logrando.
El sonido del metal resbalando contra el metal se repetía, y cada pequeño chasquido frustrado terminaba acompañado por una respiración contenida, una que él parecía intentar disimular para que yo no la oyera. Sin embargo, yo lo escuchaba todo. Veía cómo inclinaba la cabeza un poco más cada vez, cómo sus cejas se juntaban en una línea de duda que contrastaba con su apariencia confiada de cuando llegó. Me agaché un poco para ver mejor y él, sin mirarme directamente, murmuró: «Creo que, casi está». Pero yo sabía que no era así. La fuga, aunque ahora más lenta, seguía ahí, insistente, dejando caer gotas intermitentes, como recordándole a él, y a mí, que algo estaba haciendo mal. Cuando levantó la vista, su mirada pasó fugazmente por la mía. Era una mirada que intentaba parecer segura, pero tenía un brillo leve, casi imperceptible, de confusión. Fue entonces cuando decidí acercarme más. «Déjame ver un momento», dije con voz tranquila, intentando que no sonara como una corrección. Javier se apartó apenas unos centímetros, sorprendido de lo cerca que me coloqué. Me arrodillé a su lado y, con movimientos lentos para no incomodarlo, toqué la parte exacta donde él llevaba varios minutos forzando sin resultado. «Aquí», expliqué suavemente. «Esta junta está floja, pero no por fuera, sino por dentro. Si la sujetas un poco más así, en este ángulo». Tomé la pieza entre mis dedos para mostrarle la dirección correcta. Él observó con atención, inclinándose lo suficiente como para que nuestros hombros casi se rozaran. Y mientras yo sostenía la pieza, nuestras manos se tocaron apenas un instante. No fue un roce accidental y brusco, sino algo leve, cálido, inesperadamente íntimo. Él contuvo el aliento, una exhalación tan suave que apenas se escuchó. Y sin embargo, lo sentí. Sentí como ese pequeño gesto, tan simple, le devolvía algo de seguridad. «Ahora intenta tú», le dije, retirando despacio mi mano, aunque no muy lejos. Javier volvió a tomar la herramienta, esta vez con un gesto distinto. Más exacto, más atento al detalle que le había mostrado. Ajustó la pieza con un movimiento firme, encajándola justo en el punto correcto. Hubo un pequeño clic, casi inaudible, pero suficiente para que ambos supiéramos que algo había cambiado. El goteo se detuvo. El silencio que siguió fue tan claro que parecía llenar toda la cocina. Javier se quedó inmóvil un segundo, como si necesitara asegurarse de que no era una ilusión. Luego se incorporó lentamente y me miró con una sonrisa que ya no tenía nada de nerviosa. Era una sonrisa más segura, más genuina, con una luz que no había visto en él antes. «Lo conseguimos», dijo en voz baja, como si temiera romper el momento. Se levantó primero y luego me ofreció la mano para ayudarme. Su gesto fue sencillo, pero al tocar su palma sentí un calor inesperado, suave, casi familiar, que no correspondía al poco tiempo que llevaba en mi casa. Al ponerme de pie frente a él, el espacio entre nosotros se volvió distinto. No incómodo, no exagerado, simplemente lleno de algo que no se puede nombrar de inmediato, una chispa discreta que pasa entre dos personas cuando ninguna la está buscando. Nuestras miradas se cruzaron. Breve, cauta, pero lo suficientemente profunda como para que yo recordara cómo se sentía ser vista de esa manera, con interés sincero, sin prisa, sin doble intención. Solo presencia. Javier bajó los ojos un momento, como si quisiera ordenar sus pensamientos, y después volvió a levantar la mirada hacia mí con una expresión nueva. Una mezcla de agradecimiento, alivio y algo más suave, algo que no se dice en voz alta. «Gracias por ayudarme», admitió con una honestidad tan directa que me tomó desprevenida. «A veces uno no ve lo evidente». Sonreí sin poder evitarlo. «Para eso estamos», respondí. «Dos ojos ven más que uno». Él guardó sus herramientas lentamente, como si cada movimiento fuera una excusa para prolongar el tiempo en la cocina. Y yo, sin querer admitirlo, tampoco tenía prisa porque terminara. Algo había cambiado entre nosotros. Muy poco, muy sutil, pero suficiente para intuir que esta historia iba a seguir avanzando. Después de todo el caos de la tarde, el silencio en mi piso se sentía inesperadamente cómodo. Mientras Javier guardaba sus herramientas,
Yo puse agua a calentar y abrí la ventana para que entrara el aire tibio del atardecer. No pretendía nada en especial. Solo quería agradecerle su paciencia y el tiempo que había dedicado a arreglar la fuga. Era un gesto pequeño, pero sincero. Preparé una cena ligera, una crema suave, algo de pan tostado, unas verduras asadas, y la coloqué en la mesa con cierta timidez. Cuando Javier regresó del baño para lavarse las manos, se detuvo al ver todo aquello. No tenía que molestarse, de verdad, murmuró, aunque en su rostro apareció una expresión cálida, casi agradecida. Es solo para que coma algo antes de irse. Nada más, respondí, intentando sonar casual. Nos sentamos frente a frente. La luz tenue de la cocina creaba un ambiente que no buscaba ser íntimo, pero terminó siéndolo por sí mismo. Javier comía despacio, con cierta torpeza, como si no estuviera seguro de merecer ese detalle. Yo observaba cómo a veces levantaba la mirada, quizás sin darse cuenta, estudiándome como quien intenta entender un libro que no quiere leer demasiado rápido. Durante un rato hablamos de cosas simples, de su trabajo, de cómo cada semana aparecía una avería distinta, de lo impredecibles que pueden ser los edificios antiguos de Valencia. Él se reía con facilidad, pero también tenía momentos en los que su mirada se volvía seria, atenta, como si estuviera tratando de captar algo más allá de mis palabras. Y yo, aunque intentaba comportarme como siempre, sentía una suavidad nueva en el ambiente. No era tensión, era algo más ligero, más honesto. Cuando terminamos, él se levantó para ayudarme a recoger, pero lo detuve. Déjelo, Javier. Usted ya hizo suficiente hoy. No, no. Permítame al menos llevar estos platos. Su voz era firme, pero amable. Y cuando tomó el plato de mis manos, nuestros dedos apenas se rozaron. No fue nada, y al mismo tiempo fue suficiente para que un pequeño calor recorriera mi pecho. Después de ordenar la mesa, él se acercó a la puerta, colocándose la mochila al hombro. Se detuvo unos segundos, como si necesitara reunir valor. Yo me quedé a una distancia prudente, sin esperar nada, sin imaginar que aquel instante terminaría cambiando mi noche. Marina, dijo finalmente. Su voz sonaba distinta, más lenta, más seria. Me giré hacia él, y entonces añadió. Si quiere, podríamos tomar un café algún día. Una cita sencilla. Nada complicado. Solo si a usted no le parece mal. No lo esperaba. No después de un día tan caótico. No después de verlo luchar con una tubería rebelde y, pese a todo, no perder la paciencia. Por un momento, pensé que quizá había entendido mal. Pero no, sus ojos reflejaban sinceridad, un respeto profundo, y algo más, una especie de interés cauteloso, limpio, casi tímido. Yo no respondí enseguida. No porque dudara, sino porque hacía mucho tiempo que nadie me hablaba con tanta franqueza. En los últimos años había aprendido a no esperar demasiada atención, a no creer demasiado en las señales. Pero allí estaba él, después de un día extraño, mirándome como si realmente me viera. Un café suena bien, respondí finalmente, dejando que una sonrisa suave se dibujara en mis labios. La expresión de alivio que apareció en su rostro fue tan honesta que casi me hizo reír. Perfecto, entonces la llamo esta semana, si le parece. Claro, asentí. Javier dio un paso hacia atrás, abrió la puerta y antes de salir dijo una última frase, más baja, casi un murmullo. Gracias por esta noche. No solo por la cena. Y entonces se fue. Me quedé en el pasillo, observando la puerta cerrada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. No era emoción desbordada ni ilusión infantil. Era algo más suave, una sensación de calma, de posibilidad, de que quizá la vida aún podía traer encuentros que no dolieran. Esa noche, mientras apagaba las luces y dejaba la cocina en silencio, me sorprendí sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Realmente vista. Y todo había empezado con una simple fuga de agua y un agradecimiento que terminó siendo mucho más que eso. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.